Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Corazones, corazones, sí, aquí estamos. Y vamos a seguir el día de hoy con este tema que desde luego que levanta cualquier cantidad de cuestionamientos, incertidumbres y tal, pero bueno, al final del día, como Roma no se hizo en un día, vamos a tener que continuar hilando nuestro trabajo personal. Y antes que nada, muchísimas felicidades por el compromiso que tienes y todos los que han tenido ya la capacidad de haberse dado a sí mismos el tiempo de escuchar toda la temporada 1 y llegar hasta aquí. Bueno, felicidades, qué inmenso compromiso con tu propio desarrollo personal y que todavía si vas aplicando los ejercicios y las pautas que vamos sugiriendo, pues seguramente que has ya dado muchas veces varios brincos cuánticos, precisamente, como decíamos el día de ayer, pues ayudándonos con esas capas y capas de cebolla, ¿verdad? Muchísimas gracias por la calificación que nos pones en Spotify o Google Podcast o Apple Podcast, porque eso pues nos permite seguir aquí generando más material para ustedes y que más personas tengan, este material disponible. Recuerda que este no es un canal monetizado y que parte de lo que hacemos aquí es el compromiso que tenemos de elevar la conciencia y más por tanta cosa que viene. Mexicanos, aguas, porque se viene cada cosa que bueno, ya nos daremos el tiempo. No es un canal que hable desde luego de temas de política, pero pues sí, va a haber bastantes cambios a nivel de nuestro país y en general en el mundo, sobre todo hacia el cierre de este año que ha sido tan complejo este año, ¿verdad? Y bueno, también es un año madre. Vamos a dedicar toda la semana que entra a todo este tema redondo con la mama. Pero vamos el día de hoy a ampliar mucho más este tema de los programas porque créeme lo que va a ser muy importante que puedas anclarlos en ti y entender, como bien dijimos, que estos programas inconscientes, y si son inconscientes, corazón, pues evidentemente, repito, no son conscientes, no los ves, hasta que empiezas a darte cuenta que por más que tu discurso egoico te dice que eres buena, más buena que el pan, ¿no? Buenas somos como las moneditas de oro, que le caemos bien a todo mundo, y nos salen las cosas patas para arriba y la salud está destrozada y la economía está para el suelo y la relación con los hijos y con la familia está peor, pues entonces creo que es momento de empezar a darnos cuenta que hay algo en nosotros que elige, que decide de manera automática o de manera inconsciente. Cuando hablamos de manera inconsciente es porque está grabada en nuestro subconsciente en ondas cerebrales muy grandes, alfa, teta, delta. Y ahora, y cuando estamos despiertos los adultos y cuando estás pensando ahorita que estás aquí alerta, estás en una onda cerebral muy cortita, o sea, betas cortas si estamos estresados. Entonces, desde luego que por el tamaño de la onda y de la información que cabe ahí, pues obviamente no te das cuenta cuando ya metimos las 4 patotas hasta el fondo en el lodo. Y esos son los programas inconscientes. Estos programas heredados, como dijimos, se van repitiendo cada generación. ¿Por qué razón? Pues porque el inconsciente del árbol, el alma del árbol necesita aprender y en cada uno de sus miembros va encontrando una fibra diferente
de solución. Por eso, ¿se acuerdan el podcast en el que hablábamos de que los hermanos pues somos iguales pero diferentes? Todos cargamos los mismos pesos, pero los vamos manifestando, los vamos tratando de vivir y de encontrar nuevos caminos. No sabemos si mejores, pero al menos la idea es que sean diferentes, porque para repetir lo mismo, pues no se necesita ser muy iluminado, ¿verdad? Para repetir lo mismo, contestar lo mismo y volverme a enfermar de lo mismo y volverme a morir igual. Y lo volvemos a heredar. Eso es un programa, es un ciclo infinito y repetitivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el podcast aquí lo programamos, es decir, sabemos que va a suceder en cierto tiempo y que tiene tal duración. Pues es lo mismo un programa inconsciente. Vamos a decir que son conciencias no ganadas todavía para nosotros mismos y evidentemente hacia la conciencia del árbol. Son facturas aún no pagadas, son, vamos a decir, experiencias que no se han podido anclar de otra manera, son duelos que no se han podido cerrar, experiencias que tienen que volver y volver y volver hasta que las veas realmente, no nada más por encimita. Entonces, como decíamos ayer, pues tenemos muchos programas de diferente índole, unos vienen por el lado de papá, otros vienen por el lado de mamá, y luego pues el alma acepta, ¿verdad? Parecerse a la abuela, tener la voz de la tía, tener el nombre del niño muerto, tener la profesión del abuelo perdido, del papá que no me reconoce, voy a tener su profesión, y así vamos hilando esta pelota inmensa de conflictos que toda persona puede desarrollar, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que comprender cada persona. Es un mundo y por eso las respuestas también las tenemos nosotros dentro de este mundo. Entonces, normalmente, esto es muy común en los procesos terapéuticos de los cursos de mis alumnos o de los acompañados, que las personas refieren que vienen por un conflicto. Por ejemplo, vienen por un conflicto de salud o acudes a un taller formativo porque tienes un conflicto emocional, es decir, tienes mucha ansiedad, tienes mucha depresión, te sientes perdido, o vienes a un proceso porque no tienes armonía afectiva en tu vida, ya sea con pareja o con familia, o porque estás quebrado económicamente. Es decir, la naturaleza del conflicto es lo que yo alcanzo a ver. Es decir, Tania, vengo porque me robaron. Tania, es que otra vez me volvió a poner el cuerno mi pareja. Es que mi hijo se enfermó. Es decir, esos nosotros le vamos a llamar conflictos detonantes. Es decir, el conflicto ni siquiera es ese, es ahí donde detona. Pero me voy a regresar un poquito más atrás para que entendamos que los conflictos programantes, es decir, los programas realmente, se gestan en la primera etapa de vida. Primero, los más gordos, pero los gordos de verdad. O sea, los más, podemos explicar, los más profundos, los más enterrados, los que son más difíciles de ver. Y obviamente, corazón, los que son más importantes de trabajar, porque es la piedra del basamento, del cimiento, es la piedra fundamental de donde se va a desplegar toda tu experiencia y toda tu psique. Esos conflictos programantes, esos conflictos, vamos a decir, fundadores de tu carácter y de tu psique, esos programas se gestan en Proyecto Sentido Gestacional. Y hay podcast de eso, en la temporada 1, PSG, Proyecto Sentido Gestacional, que es el momento de la gestación, 9 meses antes, 9 meses de gestación y 9 meses después, hasta los 3 años de edad. Ahí prácticamente que ya tenemos el 80% de las heridas y de los conflictos. Porque ahí ya tenemos el nombre, ahí ya tenemos el drama de cómo nací, si fue deseado, si no fue deseado, si querían niña, niño o Rottweiler, si querían que mis papás se pelearon porque el padrino tenía que ser su hermano y no mi hermano. Y, es decir, ahí en el
en los primeros 3 años de vida y vientre materno, están los conflictos más arraigados, ¿no? Me desean, no me desean, mis papás son matrimonios, son casados o son amantes o son adolescentes. Todo eso ya quedó ahí, en un conflicto programante. Entonces, por ejemplo, una persona viene en su historia y viene y dice, bueno, tengo un cáncer de páncreas, vamos a decir que es evidentemente el más común en la especie humana porque está relacionado a las pérdidas materiales, a las herencias, a los temas de dinero. Este órgano es el que se encarga de absorber ciertos nutrientes, la glucosa y varias cosas, generar sustancias. Entonces el páncreas va a entender que no tiene suficiente proceso de alimento, porque para el cerebro el dinero no sabe ni qué es, no lo codifica. Es lo que tú le dices que haces con el dinero. Y hasta decimos, no tengo para comer. Y no es cierto, en el siglo XXI nadie se muere de hambre, más que los que el sistema deja morir de hambre, que son los africanos, y eso tiene un sentido para Matrix. Pero bueno, en el siglo XXI nadie se va a morir de hambre, no es posible, ¿vale? Pero tú lo entiendes así, que no vas a tener comida. Entonces se empieza a afectar el hígado, se empieza a afectar el páncreas, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, viene una persona, decíamos, con un cáncer de páncreas y queremos que nos quiten el cáncer de páncreas, porque así yo ya, como hacía hace poquito, ¿no? Que tenemos personas que necesitan realmente con los cánceres que desarrollan poner atención, acudir con disciplina a sus sesiones del oscilador para mover completamente todas las células y que en la noche deseche la célula todo el excedente y pueda empezar sus procesos alcalinos y otra vez al día siguiente recibir la energía eléctrica y tal. Y lo que quieren es, no, o sea, yo quiero la pastilla maravillosa, o sea, de hecho por eso no quiero quimio, porque la quimio me va a tumbar en la cama y me voy a ver bien fea. Yo lo que quiero es que me quites esto ya para mañana seguir haciendo lo mismo que hacía. O sea, el cáncer me estorba para seguir siendo yo. Entonces ya quítamelo. Corazones. El conflicto detonante es el cáncer ante el conflicto programante. Si no te da el cerebro un cáncer, no paras. Y es exactamente lo que la gente no quiere hacer, parar. Quieren quitarse la enfermedad como si estorbara o fuera una maldición para seguir siendo ellos. Y no nos damos cuenta que su personaje, su personalidad, lo que venían haciendo es exactamente lo que les dio el cáncer. Entonces, pues hay gente que está dispuesta a hacer nada para mejorar evidentemente su salud. La salud es la pantalla donde nos está mostrando tus programas. Entonces, el conflicto detonante, por ejemplo, hablamos de que esta persona se divorció y bueno, se pelearon la casa o tengo socios y los socios se llevaron mi queso, entonces pues desarrollo un cáncer de páncreas. Sí, el cáncer de páncreas a este punto es el foco de atención, es el conflicto detonante, pero yo tengo que ver el programante. El conflicto programante es, y por ejemplo, por ponerte un caso hipotético, en el cáncer de páncreas, el conflicto programante puede ser, bueno, ¿dónde está la pérdida del territorio? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Qué número de hijo eres? ¿Verdad? Porque si eres cabeza de clan, ¿no? Si estás en los números de los hijos que son cabeza de clan y que son varones, o nací y se murió mi papá a los 2, 3 años, nací y se murió mi mamá a los 2, 3 años. Entonces, ¿dónde está la carencia alimenticia? ¿Dónde está la pérdida? ¿En dónde podemos buscar que se generó ese bioshock en tu cerebro como conflicto programante en este sistema familiar? No sabemos vivir las pérdidas, nos aferramos, nos enojamos cuando perdemos, no sabemos despedir a la gente. Queremos sentar en el lugar de una mamá, de un papá, queremos sentar a otras personas. Necesitamos investigar el conflicto programante para comprender mucho mejor el conflicto detonante. Esto te lo digo en el caso del cáncer porque obviamente es a lo que más nos hemos abocado con el tema de los equipos y el desarrollo de bioreprogramación,
porque, coño, para desprogramar dinero, sobrepeso y lo que sea, bueno, pues ahí hay toda la comprensión, pero evidentemente un enfermo de cáncer es conflicto programante en primera etapa de vida. En proyecto sentido gestacional, el cáncer no es hereditario, es una mentira podrida. El cáncer se programa en proyecto sentido gestacional, a menos que sea un niño que nace con cáncer. Hay podcast del cáncer, ¿eh? Ya he hablado de esto mucho, pero a menos que sea un niño que nace con el conflicto programante desde el momento de la gestación con resolución de temas del árbol, ahí sí puede darle cáncer, pero una persona mayor, es decir, fíjate bien, y con esto espero hacer redonda la información de hoy. En el post del podcast que apareció en nuestras redes el día de hoy, seleccioné la imagen de los fractales de Mandelbrot, descubiertos en los años 80, y bueno, con la computación puso un fractal matemático y se dio cuenta que pues se sigue replicando esa imagen, como ves ahí. Ese es un fractal de Mandelbrot, matemáticamente. Entonces tú tienes una fórmula y la repites y no le hace que se siga repitiendo las veces que sea, siempre va a ser la misma figura, la misma geometría, el mismo diseño. Es un fractal, vale. Eso hace un conflicto programante. Nosotros podemos saber, aplicando las técnicas, esta enfermedad, esta pérdida, este divorcio, este accidente, esta tragedia. Por ciertos fractales matemáticos vamos al cerebro y vamos siempre a proyecto sentido gestacional para ver cuál fue el programa que detonó en que tuvieras ese accidente, te diagnosticaran una enfermedad grave o te robaran o tuvieras un accidente. Es decir, el cerebro es matemático, corazones, y guarda la información con reglas matemáticas y fractales. ¿Entiendes? Entonces, así como nosotros damos cuenta que un cerebro se programa, pues por eso reprogramamos el cerebro y sabemos que a cierto tiempo va a cambiar ese programa y va a generar un fractal diferente. Neurociencia dice que para instalar una nueva creencia, una nueva programación, necesitamos 3 meses. Entonces, a veces las personas quieren, por ejemplo, reprogramar cada 15 minutos y no, necesitas hacer realmente el trabajo de reprogramación, no es solamente, ya lo hizo alguien por mí y yo ya soy feliz por la vida. No, necesitas realmente comprometerte con la modificación de tu carácter y tu personaje, entendiendo tus programas, que son muchos, ya dijimos, y la nueva neurología se va asentando cada 3 meses. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que una persona, aunque haya recibido 1 o 2 sesiones de reprogramación y ya pasaron 6 meses, 8 meses, a la vuelta de ese tiempo, yo les digo, observa todo lo que ha cambiado, toda la perspectiva. ¿Por qué? Porque cambiamos el fractal de tiempo temporal. Bueno, yo sé que son temas o quizá conceptos o términos muy técnicos y muy específicos que a lo mejor solamente yo me entiendo, pero bueno, lo que quiero expresarte es que en nuestra primera etapa de vida, proyecto sentido gestacional, vamos a decirte más o menos 4 años de edad. Ya estás programado y esa programación va en fractales de tiempo a traerte lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, cuando me lo trae a los 14 años, pues el impacto es de un adolescente, con las cosas que vive un adolescente. Pero como a la adolescencia a lo mejor no le damos respuesta congruente a ese programa de abandono, de identidad, de conflicto de imagen, etc. Entonces va a venir en un fractal de tiempo, después va a venir cuando tengo 30 a lo mejor, y después va a venir cuando tengo casi 50. Y así en fractales de tiempo hay muchas formas de sacar las raíces matemáticas, pero hay que observar los casos. Entonces, constante repetición de pérdidas, enfermedades de lo mismo, bueno, es que hay que sacar el conflicto programante, no el detonante. El detonante es porque ya se llenó el saco de piedritas, ya se llenó el vaso, la última gota detona en la solución. Acuérdense que las enfermedades para el cerebro son la solución a un estrés. Y el paradigma médico, entendemos que la enfermedad es una desgracia. Quítamela para seguir haciendo lo que yo hago diario.
¿no? A veces hacemos pura pendejada y por eso nos enfermamos. Y entonces queremos que nos quiten la enfermedad para seguir haciendo la misma pendejada. Pues ¿a dónde va? Pues claro que por eso la heredamos, ¿entiendes? Entonces, los conflictos son programantes porque subyacen en lo más profundo de tu inconsciente, corazón, así, enterrados en el concreto, sólidos, ¿verdad? Sacudir un conflicto programante es lo importante. Por eso es que, pues a veces usamos ciertas técnicas y lo que sea que ustedes hayan probado y se dan cuenta que hasta que no vas al conflicto programante, de nada te sirve entender. Inclusive la gente dice, sí, ya lo sé, ya lo entendí, perfecto, ¿y qué ha cambiado? Pues si no ha cambiado nada, de nada te sirve entender, eso queda en una capa, en una onda cerebral beta. Hay que irlo a sacar del inframundo y eso es mover el inconsciente, ¿sale? Que es una onda diferente. Antes de los 4 años de edad, donde dijimos que tenemos los conflictos programantes, o sea, los programas en realidad, no tenemos hipocampo, es decir, todavía no se desarrolla la parte del cerebro que es tu archivo de memoria. Entonces las personas cuando yo les puedo decir, claro, es que este conflicto ni siquiera está aquí, hay que ver para acá, para acá, para acá, pam, pam, pam. No me acuerdo, no, yo no creo, mis papás, ay, tan lindos, mira, van a cumplir 40 años de casados. No, ellos, pues sí, pero tus dientes dicen otra cosa, tu enfermedad dice otra cosa, eso nunca miente. Pero en el momento en que sucedió ese programa, ese conflicto programante, en que te programaste en la separación, en la infidelidad, no tenías hipocampo, por eso no te acuerdas y estás siendo muy fiel a lo que tu memoria te dice o no te dice, pero el cuerpo está gritando, pero tu bolsillo no miente, pero las relaciones que construyes ahí están del mismo color, pero nuestros dientes marcan el arquetipo padre y madre, por ejemplo, ¿verdad? Padres separados, o se te estrelló ese diente, ¿a qué edad se te estrelló ese diente? Ay, como a los 8, pues ahí está el primer fractal del conflicto, de la ruptura. Es decir, todo está en nosotros, corazones. En el 95% de nuestro inconsciente. ¿Tú crees que el 95% de ti se oculta abajo del tapete? No, está ahí, en el espejo. Está ahí en todo. En tu profesión, en tu salud, en tus vínculos, en cómo te llevas contigo, en qué tan buena relación, en qué tan buen autoconcepto, en qué vínculo tienes contigo mismo, ¿no? En esta forma de mirarte, ¿no? De aceptarte. Ahí están todos nuestros programas, no se esconden, pero desde el ego, desde el juicio, desde el déjame acuerdo, desde el no, porque como eso que dijo se oye bien gacho, entonces prefiero decir que no y que no me acuerdo. Bueno, pues el programa sigue actuando. Y para cerrar este podcast tenemos que entender que los conflictos programantes que están en la primera etapa de vida, porque ya pertenecen al árbol, de ahí, desde vientre materno, pues ya estamos conectados al sistema por la genética emocional. Y cuando nosotros no avanzamos en nuestra vida y nomás repetimos desgracia tras desgracia, pérdida tras pérdida, golpe tras golpe, abuso tras abuso, víctima, infamia, enfermedades, todo, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a llegar al final de nuestra vida? Vamos a decir que le llamamos la vejez o la tercera edad. Bueno, es por eso que cuando hay personas que se quedaron sentadas como macetas, como calabazas, en donde no hay evolución, sino hay pura lealtad al árbol ciega y repetición, por eso la última etapa de vida se vuelve a parecer a la primera etapa de vida. Va quedando la persona bebita, dependiente, ¿no? Como niñitos, viejitos niñitos, ¿no? Entonces necesitan pañal, necesitan que les den en la boca, no entienden. Se fijan que esas etapas se parecen, claro, porque el cerebro regresó al ciclo original. Acá me faltó madre, pues allá voy a generar que se me olviden todas las cosas, que tenga que usar pañales. Y el inconsciente consiguió traerme una mamá. A ver quién se sacó el boleto para ser mi mamá. A lo mejor es un hijo, un nieto, una enfermera, un cuidador en un asilo, pero al final vuelvo a quedar dependiente de una persona.
Y ahí está el conflicto de abandono de madre que nunca se resolvió y el inconsciente fue cerrando sistemas ya a nivel del cuerpo para volver a quedar en esa dependencia, en esa necesidad de protección, en lo que la persona nunca evolucionó al adulto para resolverlo por sí mismo. Y es por eso, corazones, que esta nueva generación que vamos a estar chambeando y trabajando, sabemos que no podemos copiar los formatos de las vejeces anteriores, que no es ni siquiera científico. ¿Qué hacemos para acabar decrépitos? ¿Verdad? ¿Qué no hacemos? Que ahorita, cuando hay hormonas, masa muscular, lucidez, es ahorita. Cuando hay que salir a hacer ejercicio, cuando hay que comer bien, cuando hay que limpiarse, desintoxicarse, vale hacer masa muscular, que es lo único que te va a mantener lúcido y sano. Si no hay masa muscular, con 3 pellejitos y 2 huesitos, ese cuerpo no es funcional, y menos el cerebro. Entonces, dense cuenta, corazones, que los conflictos programantes ya definen lo que va a pasar contigo. Y nosotros tenemos que ir viendo los detonadores, todo lo que me ha ido detonando. Eso es un buen proceso de vivir en Matrix, corazones. Desde el adulto, sabiendo que tengo que ir resolviendo fueguitos y que pues para eso pedí venir a este Nintendo, ¿verdad? A esta fase de la Matrix 3D, venir a este Nintendo a estar brincando fosos, ¿verdad? Y es mucho más complejo que esto. Traté de hacerlo lo más, ejemplificado, ¿verdad? Ya te dije que esta semana iba a estar, mamma mía, cerca del eclipse del sábado, que tenemos nuestro taller en vivo online para aprender a meditar y sobre todo, corazones, resetear tu cerebro, saber cuándo estás ahí o no. Precisamente todas estas memorias y todas estas cosas, el proceso de meditación y entrenamiento profundo de la mente es la clave. Así que si te interesa que nos veamos en vivo este sábado, llámanos a alguna de nuestras redes y con mucho gusto te daremos entrada a la sala de Google Meet y te dirán cómo puedes acceder a tus entradas por las formas de pago que tenemos. Déjame tus comentarios sobre los conflictos programantes y te dejo un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.